Estamos de nuevo aquí y estamos porque ven. Para la gloria del Señor. Todo como dice la Escritura, que todo lo que hagáis para la gloria del Señor. Me toca a mí abrir la reunión. Y el tema es que Dios nos ayude a perdonar. El cristianismo sin perdón no creo que puede existir. Porque para que nosotros tengamos una relación genuina con Dios, por ser pecadores tuvimos que ser perdonados. Y ese es el camino que el Señor nos enseña a nosotros también, el camino del perdón. Vivimos un mundo donde todos los seres humanos son pecadores. Todos. No existe ser humano que no sea pecador según la Escritura. Y ser pecador significa que hará injusticia. Pecará contra Dios primeramente y después pecará con su prójimo. De alguna forma. Esa es la realidad que vivimos en este mundo. Ese mundo es un mundo donde hay pecado. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar. Porque el perdón libera nuestro corazón. El que anda con amargura, con odio, con rencor, con venganza, eso construye maldad en su corazón, no es feliz, se quema a sí mismo, se autodestruye a sí mismo. Y el único camino para salir de ahí es el perdón. Es perdonar, pero dice que Dios nos ayude a perdonar. Que nosotros por naturaleza, siendo pecadores, no somos perdonadores. Por naturaleza somos de venganza. El corazón humano natural, el corazón inclina a vengarse. Mas Dios nos enseña un camino más excelente, que es el camino del perdón. Darse cuenta de que nosotros, para poder tener una relación con Dios, Dios tuvo que perdonarnos. Porque si no nos perdona, entonces no hay relación con Dios, no hay vida eterna, no hay sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios, para perdonarnos, sacrificó mucho, sacrificó a su Hijo. Lo entregó por nosotros, como dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios el mundo que entregó a su Hijo unigénito, que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es así como Dios nos perdonó. Mas el Hijo, ¿cómo nos perdonó? Dejó el cielo, vino y murió por nuestros pecados. Porque si Él tenía rencor con nosotros, si Él no nos amaba, no venía, nos dejaba perecer a todos nosotros. Pero por cuanto Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es amor, nos perdonó. Y así nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a perdonar. Y el perdón genuino viene del Espíritu Santo. Por naturaleza normal del ser humano, en su naturaleza en Adán, nadie puede perdonar de verdad. Pero en Cristo, con el poder del Espíritu Santo, sí podemos perdonar. Porque Dios es poder. Dios nos capacita y nos ayuda para poder perdonar. Mira cómo nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice, Efesios capítulo 4, versículo 31. Quite de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes, ser benigno uno con otros, misericordioso. Perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Darse cuenta, dice, como Dios los perdonó a vosotros en Cristo Jesús, porque el perdón del Dios Padre viene por medio de Cristo Jesús. Dios es justo y el pecado tenía que ser justificado. Entonces Cristo tuvo que morir por nuestros pecados y a través de Cristo Dios nos perdonó. Y así Dios nos perdonó y sigue siendo justo y su ley queda de pie. Darse cuenta del sacrificio que ha hecho nuestro Dios para que nosotros seamos perdonados. Nos perdonó en Cristo Jesús. Pero mira cómo empieza antes, muy importante ver. Dice, quite de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Es decir, un corazón lleno de ira, de malicia, de maldad, de enojo, de amargura, ¿cómo va a perdonar? Quite de vosotros todo eso, porque eso es carne. Mas nosotros tenemos que ser llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Porque el perdón viene cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando hay el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, hay perdón. Pero si estamos llenos de ira, enojo, malicia, maldad, amargura
y ahora encima tengo que perdonar al que me falló, será muy difícil, hermano. Depende mucho la condición de nuestro corazón, ¿cómo está? ¿De qué está lleno nuestro corazón? De bondad, de misericordia, de verdad, de justicia, del perdón, de paciencia, de mansedumbre, de templanza, o está al revés, ira, no, maledicencia, venganza. Por eso nos dice aquí, antes, quita eso de vuestros corazón, antes de ser benigno uno con otros, misericordiosos, perdonaos uno a otro como Dios también los perdona a vosotros en Cristo Jesús, porque Dios nos perdonó porque tuvo misericordia de nosotros, hermano. Tuvo misericordia. Él es compasivo, enseña la Escritura, es misericordioso, lleno de gracia, lleno de bondad, Dios. Y nosotros, siendo cristianos, que decimos que somos hijos de Dios, ¿a quién tenemos que imitar? A nuestro Padre Celestial. Aprender, no somos por naturaleza así, pero el nuevo hombre en Cristo Jesús, así tenemos que aprender a ser, como nuestro Señor Jesucristo. Si Él, ahora creerme que nosotros somos pecadores y pecamos, mas si Él no nos perdonaría, ¿qué sería de nosotros? Si Él no tendría paciencia con nosotros, ¿qué sería de nosotros? Si Él no sería misericordioso con nosotros, ¿qué sería de nosotros siendo Dios? Mira, Dios es todopoderoso y siempre puede hacer lo que Él quiere. Es decir, si te quiere destruir, te destruye y nadie lo puede parar y decirle, párate, no lo haga. No hay nadie más grande con Dios. ¿Y quién lo para Dios? Su amor, su carácter, su misericordia, su paciencia, su benignidad, su bondad. Y nosotros tenemos que aprender, porque mira cómo sigue diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Imita a Dios como Jesús, sacrifícate y decide a perdonar. El perdón no es que tengo que sentir a perdonar, porque no lo vas a sentir, es decidir a perdonar. Si yo espero que sienta a perdonar a mi ofensor, ya estoy frito. El perdón es una decisión en Dios por el poder del Espíritu Santo. Decido a perdonar al que me ofendió, al que me dañó, al que me ha hecho el daño. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó a mí también en Cristo. Yo soy pecador también. Yo muchas veces he pecado contra otros y principalmente contra Dios. Y a pesar de eso, Dios me perdonó. Entonces, tengo que aprender a perdonar porque Dios me perdonó también. Porque dice Dios, si no perdonas, ni Dios te perdonará. Porque si Dios te perdonó a ti, ¿por qué tú no quieres perdonar? Si el más grande del universo, el Todopoderoso, que el pecado hace Él es mucho más grave por la grandeza de su nombre, decidió a perdonarte, nosotros siendo solo una creación de Dios, ¿por qué no perdonamos? ¿Qué nos deja al hombre perdonar? Su orgullo. Mas Dios no nos llama a ser orgullosos. Dios nos llama a ser humildes como nuestro Señor Jesucristo es. Hermano, el perdón es lo más hermoso que puede existir. Perdonar a alguien que te ofendió como Dios te perdonó. Esa es una actitud de gracia, de bondad, de misericordia. Ese es poder en la vida de una persona. Cuando una persona perdona, es poder de Dios en su vida. El poder del perdón. De eso la Escritura nos enseña que nosotros, cuando nosotros estábamos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por los buenos, murió por los pecadores. Y en esa condición, Él nos perdonó. Él nos amó primero, nos dice la Escritura. No es, nosotros tenemos un mal muy grande. Esperamos que los demás nos amen primero y después nosotros que lo amemos. Mas Dios nos enseñó otro camino. Él lo amó a nosotros primero. Y nosotros aprendimos el amor de Dios, porque nosotros por naturaleza no amamos como Dios ama. Amamos de una forma humanamente, es decir, somos subjetivos. Cuando me tratas bien, te amo. Me hablas bien, te amo. Me ofreces cosas, te amo. Me ayudas, me amo. Te amo más. Una vez si me fallaste, adiós amigo. Y no es esa la forma de amor que Dios nos enseñó. Dios nos enseñó un camino mucho más excelente. El camino de sacrificio y amar como Dios ama. Eso no es fácil, es verdad que no es fácil, pero es posible si Dios nos lo pide, porque tenemos el ayudador, el Espíritu Santo, que es Dios morando en nosotros,
y nos capacita y nos ayuda a perdonar. Pero queremos, ahí está. Si queremos perdonar, ¿sabe qué? Nos ponemos de rodillas y decimos: Señor, te reconozco que no puedo perdonar al tal, pero tú me perdonaste a mí, tú me amaste a mí, tú tuviste misericordia conmigo. Ayúdame, Señor, a perdonar. Amén. Ya, Dios te ayuda, porque Dios Amén. es poder. Dios no miente. Él nos puede capacitar. Y hay ejemplo y puede ver testimonio de gentes y gentes que perdonaron a los demás, porque es el poder del perdón en la vida del que cree. Por la fe todo es posible. Por la fe en Dios. Mira, le voy a leer otro versículo. En Colosenses capítulo 3, versículo 12. Mira cómo lo dice de nuevo. Vestido pues como escogido de Dios, santos y amados. Y sigue diciendo: de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos uno a otro y perdonaos unos a otros. Así, si alguno tuvieron queja contra vosotros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hazlo vosotros. Amén. ¿Se da cuenta cómo lo está diciendo? Como escogidos, vestidos, como el nuevo hombre, según Dios, según el carácter, según la naturaleza de Dios, perdonadora, misericordiosa. Así que seamos nosotros. Pero mira lo que sigue diciendo. Dice: de entrañable, y dice aquí que somos amados, dice: de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos uno a otro y perdonaos uno a otro. Se da cuenta que empieza otra vez con mansedumbre, soportar, paciencia y el perdón. Mas si no es eso en nuestros corazones, si en nuestro corazón hay venganza, ira, maldad, enojo, no hay perdón. Importa, como he dicho mucho, la condición de nuestro corazón. Entonces, que oremos esta tarde sobre eso, que Dios nos ayude a perdonar como Él perdona, no como nosotros perdonamos. Nosotros y todos tenemos que examinarnos y verlo. Cuando alguien te trata bien, tiende a amarlo a uno, pero cuando te hace algo, ya no inclinas a amarlo, ya inclinas a vengar. Mas dice la Biblia: no se vengáis por vosotros mismos, dejad lugar a la ira. Exactamente así nos dice: no se vengáis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. Dios nos llamó ahora a perdonar, a ser perdonados. Si nosotros en la iglesia, por ser pecadores, aunque somos santos en Cristo Jesús, somos nacidos de nuevo, seguimos siendo pecadores, todos vamos a pecar de alguna forma. Mas si no escogemos perdonar, a ser pacientes uno con otro, a ser misericordiosos unos con otros, no habrá amor en la iglesia, porque el amor es lo que estimula al perdón, porque Dios nos amó y por eso nos perdonó. Entonces Él nos llamó a amarnos. Y voy a leer un versículo más y acabo. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice así. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hacemos pecado, lo hacemos ser mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano, dice: si decimos que no tenemos todos, de alguna forma, como he dicho antes, podemos pecar y pecar uno contra otro. Pero, ¿quién nos une? El perdón. Si nos perdonamos unos a otros, entonces hay amor, hay paz en la iglesia y el mundo verá que de verdad Dios habita en nosotros. Pero tenemos que perdonar, tenemos que ser compasivos unos con otros, tenemos que ser pacientes unos con otros, sabiendo que, como dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, no engañamos a nosotros mismos y la verdad no son a nosotros. Si yo digo, Nicolás, que no hay pecado, nada, soy puro como Jesús, como Dios, estoy mintiendo. Ahora, si soy un pecador, ¿por qué no escojo a perdonar a los demás? Si Dios me perdonó a mí en Cristo Jesús, ¿quién me detiene? La verdad, la
falta de compasión, la falta de misericordia. Me estoy poniendo por encima de otro hermano diciendo, yo merezco ser perdonado, yo valoro más que él. ¿Por qué perdonarme? Y esa actitud no es una actitud que Dios nos enseñó, como dice la Biblia, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, como lo predicó nuestro hermano. Esa actitud que se rebajó del cielo y se entregó por nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna. Entonces, que oremos, hermano, y que entendamos que dice la Biblia, al que se le perdonó mucho, mucho ama. Pero eso sabe que se refiere, cuanto más entendemos que somos pecadores, a todos nosotros Dios nos perdonó mucho. Cuando aprendemos eso, que Dios nos perdonó mucho, amamos mucho. Y si amamos mucho, perdonamos a todos nuestros ofensores. Pero eso solo se puede hacer en el poder del Espíritu Santo. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a perdonar. Y por eso en esa tarde, en esa reunión de oración, alabamos al Señor y levantamos nuestra voz en oración. Señor, enséñame a perdonar. Todos nosotros todavía necesitamos ser enseñados, hermano. No pienses que eres el más perdonador del mundo. No lo eres un pecador. Tenemos que aprender, Señor, capacítanos, ayúdanos, enséñanos a perdonar como tú nos perdonaste en tu Hijo amado, Señor. Ayúdanos, Señor. ¿Sabe cuando ves qué tal perdonador eres? Cuando te se hace una ofensa grande. Imagínate que tú tienes tu hijo en el colegio y alguien lo trata mal. Y ahora tienes que perdonarlo. Entonces entenderás. Así es fácil de decir de palabras. Pero cuando llega a la práctica, ahí es cuando tenemos que ponernos de rodillas y decir, Señor, enséñame a perdonar. Y cuando tú vas a perdonar ahí, y lo demás ve el perdón de Dios en tu vida, es diferente. En ese existe algo que no lo vemos en este mundo. Y sabe que es Dios en nosotros, es Cristo en nosotros. Porque Cristo es perdonador. Señor, te damos gracias por este tarde, Señor. Qué bueno eres con nosotros, Señor, y tú siempre nos perdonas en tu Hijo, Señor. Eres tan perdonador, tan bueno, Señor, tan paciente. Lo reconozco, Señor, que conmigo eres lo más paciente que puedo. Oh, Señor, qué bueno eres, Señor. Ayúdame, Señor, en esa tarde, Señor, en esa reunión, Señor, que tu poder esté en nuestra vida, Señor, y que desea nuestro corazón el perdón, Señor, porque tú nos perdonaste y nos amaste con amor eterno. Gloria a tu nombre, Señor. Bendice esta reunión en el nombre de tu Hijo. Amén. Vamos a alabar al Señor.